Buenas tardes, mi nombre es Ana Sol Ruiz, soy alumna de la maestría en formación didáctica. La asignatura que el día de hoy expongo es didáctica y currículo. Iniciando con el estudio de la didáctica es necesaria para que la enseñanza sea más eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del alumno y de la sociedad. Pueden decirse que la didáctica es el conjunto de técnicas destinadas a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas para que el aprendizaje se lleve a cabo con eficacia. La palabra didáctica proviene del griego didaktike, que quiere decir arte de enseñar. Ese fue el sentido, es decir, dependía mucho de la habilidad para enseñar y de la intuición que tenía el docente o el maestro. Posteriormente es conceptualizada como ciencia y arte de enseñar. La didáctica también tiene un sentido pedagógico, en el cual la parte de la pedagogía es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tiene como finalidad eh, dirigir o también el aprendizaje del alumno con el objeto de llevarlo a la madurez. Dentro de la didáctica pues tiene objetivos. Primero pues es llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación, hacer la enseñanza y por lo consiguiente el aprendizaje más eficaz, aplicar los nuevos conocimientos que pueda hacer la enseñanza más consecuente y coherente, orientar la enseñanza de acuerdo con una edad evolutiva del alumno en función de sus esfuerzos de aprendizaje, adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades de cada alumno, también inspirar las actividades escolares y guiar la organización de las tareas escolares. La didáctica, por otra parte, trata de combinar adecuadamente el saber didáctico con la teoría, con el hacer didáctico y la práctica. Algo muy importante es hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades del alumno. Dentro de la didáctica también considera 6 aspectos o elementos muy importantes. El primero es el alumno, los objetivos, el profesor, la materia, los métodos y enseñanza, el medio geográfico, económico, cultural y social. ¿Sí? Partiendo ya de ahí, pues la didáctica se divide de acuerdo a sus aspectos generales y particulares. Didáctica general, en esta parte estudia la teoría general de la enseñanza y el aprendizaje, que sirve de los elementos y momentos didácticos. También existe la didáctica de las disciplinas, que se aplica en todos los niveles educativos y tiene un lenguaje formal. Tenemos las didácticas de las áreas del conocimiento, de la didáctica especial, en donde se aplica a todos los niveles educativos, y como las ciencias sociales, las naturales, la didáctica específica, que se enfoca en los subprocesos del conocimiento en una área específica, la didáctica diferencial, que estudia el proceso de enseñanza en una población con un determinado contexto. Esto es los tipos de didáctica a grosso modo, pero también existen otros conceptos importantes como el principio de facilidad, que es el docente debe de conocer, ¿sí? El principio que debe de conocer, y además es una herramienta que utiliza el docente necesaria para que al alumno le sea más fácil aprender. El principio de orden y método,
en el cual implica la planeación. El principio de solidez es donde el docente debe tener el conocimiento y la experiencia, y el alumno en el cual pues necesita equivocarse para tener esa solidez de que está aprendiendo. Si cuando uno se equivoca y vuelve otra vez a esa parte, el alumno se da cuenta de dónde está el fallo, ¿sí? Entonces, esta es parte importante de la didáctica. Ahora pasaré al currículo, que es, podría decirse, el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también recursos humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Está basado en la planeación y consiste inteligentemente en organizar actividades formativas, psicopedagógicas, culturales, artísticas durante el proceso de formación del alumno en la carrera profesional. Es decir, el currículo engloba pues desde la función social, las tareas pedagógicas, los planes de estudio, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, las actividades escolares, los conjuntos pragmáticos, los métodos, las áreas y asignaturas, los proyectos, los procesos, las políticas, los fines, el contexto y los agentes educativos. Todo esto engloba, ¿sí? Por otra parte, existen diferentes definiciones del currículo. Se puede tomar como los contenidos de enseñanza, como un plan o guía de actividades escolares. Además, como entendido como experiencia, como sistema, como disciplina, ¿sí? Entonces, todas esas engloba como todo esos conceptos. El currículo determina 3 cosas muy importantes. Primero, ¿qué se estudia? En este aspecto se refiere al contenido o materia de la instrucción. Segundo, ¿cómo se realiza el estudio o la enseñanza? En este caso, pues es el método. Y cuándo se presentan los diversos temas, es decir, el orden de instrucción. Además, el currículo debe de comprender una aclaración de finalidades y objetivos específicos. Tiene 2 dimensiones. Por una parte está la dimensión política, y en esta se divide lo cultural y la dimensión social, y por la otra la dimensión técnica, y se divide en la dimensión prospectiva. Además, existen diferentes metodologías curriculares que diferentes autores pues las describen. Por una parte está la clásica, la tecnología sistémica, la constructivista y el crítico social político. ¿Sí? El currículo se fundamenta en el currículo centrado en los objetivos, currículo centrado en los contenidos, currículo centrado en los estudiantes y fundamentos de la carrera profesional. Aquí entraría la parte del ingreso, egreso. Entonces es muy importante también tener claro estos fundamentos y estas divisiones para su estudio y comprensión. Cada uno tiene su fundamento y cada uno estudia diferentes partes que hacen un todo, ¿no? Y existen pues diferentes tipos de currículo de acuerdo a sus propósitos. Está el currículo formal, que es su propósito es que el profesor tenga las bases para la planeación de lecciones y evaluación de los estudiantes para hacerlos responsables, ¿sí?
al docente. Tenemos el currículo oculto, que tiene mayor impacto que el currículo oficial, porque tiene el mecanismo operante normativo, y el currículo nulo, que está conformado por temas de estudio no enseñados, es decir, que el docente tuvo a no enseñar pues esta parte, o que enseña conceptos sin que esté dentro de la planeación, que en muchos casos se da esto, ¿no? Enseñamos más de lo que está escrito en la planeación, porque observamos que el grupo necesita ciertas bases para entrar a temas que los vemos que no tienen el conocimiento. Y por último, el currículo operacional, en el cual comprende lo que realmente es enseñado por el profesor y cómo es la importancia de cómo la está transmitiendo, ¿sí? Entonces, esto es importante que tenga el conocimiento el profesor de acerca del currículum, porque tendrá en cuenta lo que debe enseñar, lo que los estudiantes deben aprender, lo que realmente les queda, y debe de consignar lo que enseña y lo que realmente es transmitido, porque a veces está el tema pero el docente no lo transmite adecuadamente y crea mayor confusión, o el mismo docente no sabe explicar ese contenido, o el contenido es explicado pero al estudiante no le queda claro, y por lo tanto se quedan con estas lagunas, y la asignatura va siguiendo su curso, pero quedando como esta parte de las lagunas, que son muy importantes. Entonces es por eso que el docente debe de tener el conocimiento, primero pues de verificar, de organizar, de confirmar todo este proceso de enseñanza que esté llevando a cabo dentro pues de su asignatura o módulo, para llevarlo a que aprendan eficazmente sus alumnos. Gracias, espero que este video sirva para poder entender estos dos conceptos.